¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Hoy quiero proponer una reflexión sobre la espiritualidad. Yo ya tengo bastantes años colaborando en diversos centros de rehabilitación de adicciones y bueno, se acepta que el ser humano es un ser biopsicosocial y aún espiritual. Y dentro de los tratamientos que se llevan a cabo en esos centros, regularmente en comunidades terapéuticas, se habla también sobre la importancia de la espiritualidad. Y hay quienes hablan de un despertar espiritual. ¿Qué es espiritualidad? ¿Qué es espíritu? De entrada estamos hablando de un tema metafísico dentro de la filosofía como materia. Metafísico es más allá de lo físico. Bueno, podemos pensar que espiritualidad significa el proceso de convertirse en una persona espiritual. Perdón, espiritualidad significa el proceso de convertirse en una persona espiritual. Lo que a la vez podríamos pensar que se refiere a estar viviendo bajo un influjo, bajo la inspiración del espíritu. Que dicho de paso, creo que en griego espíritu es pneuma, en latín spiritus y en hebreo es ruach. Bueno, si consideramos que significa el estar viviendo bajo la inspiración y el influjo del espíritu y quitando de lado la cuestión religiosa un momento, pues pensemos que hay dos tipos de espíritu, el espíritu del bien y el espíritu del mal. ¿Sí? Y en ese sentido podremos ver algunas características, si me permiten, aquí tengo mi escrito. Cuando hablamos del espíritu del bien, hablamos de vivir bajo valores, respeto, amabilidad, entre otros. Lo contrario en el espíritu del mal es vivir bajo antivalores. Hablamos del espíritu del bien es tener una ética, es decir, procurar hacer el bien. Y en el espíritu del mal es vivir bajo la falta de ética, es decir, buscar hacer el mal, dañar. En el espíritu del bien es vivir bajo una moral, buenas costumbres, buenas conductas, por así decirlo. Y en el espíritu del mal es lo contrario, la falta de moral. O incluso está una doble moral. Y en el espíritu del bien, pues es vivir bajo la virtud. Lo contrario es, en el espíritu del mal, es vivir en el vicio. ¿Sí? Y vicio no me refiero al consumo de sustancias ni nada de eso. ¿Sí? En el espíritu del bien es vivir bajo la felicidad bien entendida esta, y en el espíritu del mal es vivir bajo la infelicidad o la búsqueda del placer pero inmoderado, por así decirlo. Y en el espíritu del bien es vivir bajo lo que es el amor, mientras que en el espíritu del mal es vivir, algunos pensarán, odiando, quizás algunos sí, pero lo contrario del amor es el desamor. Y en el espíritu del bien, pues se incluye lo que es la bondad, el altruismo, es pensar en el otro, en la otra. Y en el espíritu del mal es el egoísmo, es solo pensar en sí mismo, de una manera, digamos, patológica. Ahora, si lo conectamos con cuestiones religiosas, sabemos que hablar del espíritu del bien es hablar de Dios y hablar del espíritu del mal es hablar pues del demonio, del maligno, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y de hecho, si lo conectamos con los diversos libros religiosos, eh, la Biblia, sobre todo el Evangelio, está el Bhagavad Gita, creo que es de la India, entre otros. Eh, Cuando hablamos del espíritu del bien y hablamos de estos libros religiosos, libros sagrados, están repletos de valores, de una visión óptima de la vida, una visión óptima del ser humano. En ese sentido, si hablamos de una espiritualidad dentro de los centros de rehabilitación de adicciones, y me refiero en específico a esto, aunque esto pues, tema pues, va para la vida en general de las personas, es considerar
si los que estamos colaborando, consejeros, consejeras, psicólogos, psicólogas, doctores, doctoras, psiquiatras, hombres o mujeres, directores, directoras, operadores, operadoras y demás personal, cuando hacemos una intervención, ¿bajo qué espíritu lo estamos haciendo? Cuando hacemos alguna aplicación como para modificar una conducta inadecuada, ¿bajo qué espíritu lo estamos haciendo? ¿Espíritu del bien o el espíritu del mal? Pues la invitación hasta que reflexionemos y que tendamos siempre hacia el espíritu del bien. Recordemos, el ser humano es un ser biopsicosocial y aún espiritual. Bien, gracias por esta breve reflexión, que sea de utilidad para todos y nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga.